Bona tarda, benvinguts, benvingudes a una altra xerrada organitzada des del Banc del Temps. En aquesta ocasió comptem amb José Antonio Pascuas, terapeuta i kinesiòleg. Ell és també company del Banc del Temps i cada any tenim el costum de demanar-li que ens faci una xerrada, una conferència. Com que toca molts temes i cada any ens ha fet un tema diferent. I aquest any li vam demanar que ens expliqués una mica el que ell fa a la seva consulta principalment, que és la kinesiologia. La kinesiologia és la ciència que estudia la funcionalitat del cos i detecta els bloquejos i millora la salut. Mitjançant una tècnica de test, ja us explicarà ell com funciona això. I perquè jo, la veritat és que no ho he estudiat, no us ho puc explicar, per això el tenim aquí amb ell. Li donem moltes gràcies, José Antonio, por estar aquí otra vez con nosotros y compartir con nosotros los conocimientos que tú tienes. I us demanaria, sisplau, que els mòbils els tinguéssiu en silenci, en vibració, en avió, com vulgueu, però que no sonin perquè això despista molt, distorsiona molt. Ja veieu que s'està gravant. Una trucada al mig de la gravació tampoc no ens agrada. Us demano això, que ho tingueu en silenci. I ja res més, muchas gracias y Bueno, pues muy buenas tardes a tothom. Yo soy José Antonio Pascuas y como ha dicho nuestra amiga Monse, me dedico a la terapia, ¿sí?, desde hace aproximadamente 40 años. Y bueno, pues en la trayectoria de mi vida pues se van dando una serie de, vamos a llamarlo, casualidades, ¿no? Conjunto de casualidades. De principio yo comencé en esta andadura a través de del yoga, ¿sí? Y bueno, pues de alguna manera me abrió los ojos, ¿sí? Me permitió otro horizonte de la vida y de alguna manera me di cuenta de que yo no sabía quién yo era, ¿sí? Y poquito a poco comenzó un viaje de autodescubrimiento y en ese viaje de autodescubrimiento pues de repente sentí que algo se me había regalado. Luego quizás con el tiempo me di cuenta de que era algo que ya estaba latente en mí, pero que yo no había tomado conciencia. Pero había muchas señales en mi vida desde mi infancia que mostraban que eso era así. El caso es que nace el deseo de poder ofrecer aquello que a mí se me había ofrecido, ¿sí? Y es simplemente, pues, voy a llamarlo ayuda, ¿sí? Y entonces el yoga para mí era algo pues, como absolutamente mágico, impensable, y accedo al mundo de la ayuda, si se puede llamar así, por la vía del masaje. Y entonces empecé a hacer una formación de masaje, pues porque ahí yo sí que me veía como con capacidad para poder aportar algo. Bien, el masaje, bueno, llegaron varias líneas de masaje, el masaje terapéutico, deportivo, líneas orientalistas, el Tuina, el Shiatsu, no sé cuántas cosas más. Y posteriormente descubro la quiropraxia. La quiropraxia como técnica de manipulación del eje vertebral para la liberación de raíces nerviosas. Luego trataré de explicaros un poquito en qué consiste todo esto. Y bueno, pues continúo por esa vía, me meto a hacer osteopatía porque la quiropraxia no me acababa de rellenar, ¿sí? Y seguido hago otra técnica americana que era espinología, y de ahí me voy introduciendo hacia la naturopatía, la homeopatía, la medicina tradicional china, hago psicología humanista y
y conecto con lo que hoy en día llamaríamos reeducación postural, pero que más concretamente yo conecto con una línea nueva que aparece en España que se llamaba morfoanálisis y reajuste postural, ¿sí? Me meto en eso profundamente y de repente pues aparece en mi vida en un libro que me encuentro en una librería, Kinesiología, y yo digo, ¿y esto qué es?, ¿no? Y entonces me leo ese libro y estaba escrito entre voy a decir, un cliente de kinesiología que era periodista y el kinesiólogo en cuestión. Entonces narra cómo este hombre, este periodista que llevaba muchos años con una ciática constante, había probado diferentes métodos, había probado quiropraxia, había probado osteopatía, había probado muchas otras cosas, Rolfing, y cuando va por primera vez a la consulta de este hombre, pues este hombre le hace unos test musculares y le dice, usted toma mucho café, ¿verdad? Y le dice, pues sí. ¿Y por qué me lo dice? Hombre, pues mire, porque el café le altera las suprarrenales y las suprarrenales le alteran el riñón, y el riñón, a través de uno de sus músculos principales, que es el psoas, le produce una subluxación, llamamos, constante de la articulación sacroiliaca, y esto está pinzando de manera constante su ciático, y entonces por más que pues usted vuelve a recaer, ¿sí? Entonces en ese momento a mí se me enciende como una luz, porque básicamente yo había estado viendo, en base a nuestra educación, pues todo como por separado, ¿no? Por un lado pues están los huesos y la quiropraxia y los músculos, y por otro lado está la nutrición, y por otro lado está la energía, y por el otro lado, ¿sí? Y entonces de repente algo se enciende y digo, joder, pero si verdaderamente aquí hay una conexión que yo no había visto, ¿no? Entonces esto me deslumbra, pero trato de buscar y me encuentro con que la única formación que se da cercana está en Inglaterra. En aquellos momentos yo no tenía ni el inglés, ni la economía, ni el tiempo como para irme a Inglaterra, con lo cual todo mi gozo en un pozo, ¿sí? Y pasa un año largo de este episodio, y a través de un problema que tuvo mi hijo, el mayor, que hoy en día tiene 37 años, o sea, ha llovido, descubro que se va a hacer una formación en España, en Madrid, por primera vez, de kinesiología, de quien luego fue mi primer maestro, que es un individuo belga que se llama Rafael Banás, y que viene a presentar una línea nueva de kinesiología que él ha encontrado, y patatín y patatán. Bueno, pues ni corto ni perezoso, me apunto y me voy para allá. Y ahí empieza mi andadura con la kinesiología. Bien. Entonces, en un principio, claro, yo venía de una perspectiva con respecto del cuerpo, del cuerpo mecánico, del cuerpo postural, pues eso, muy mecánica, ¿no? Y de repente pues me encuentro con una cosa muy rara que podría calificar hoy en día pues como bastante, voy a decir, informática, ¿no? Y desde el desconocimiento a priori, pues esto es un poquito como, no sé si llamarlo magia o cómo llamarlo, ¿no? El caso es que, bueno, pues en un principio me quedo... Pase. Me quedo un poco sorprendido al ver un poco toda la mecánica y el funcionamiento de esta historia. Luego yo creo que a través de unos ejemplos me vais a poder entender mejor, ¿eh? De momento yo voy lanzando un poco todo el rollo que luego trataré de ir cosiendo, ¿sí? Y entonces pues es todo como muy raro, como muy mágico,
pero por suerte, en base a la suma de conocimientos que ya traía, pues eso me permite ir contrastando, ¿sí? Contrastando esta nueva forma de entender con todo lo que ya sabía, ¿sí? Y voy verificando y verificando y verificando y joder, pues esta línea mágica informática pues parece ser que funciona, ¿sí? Y se corrobora en todo momento. Hasta tal punto que poco a poco yo voy tamizando todo y pasando todo por la vía de la kinesiología, ¿sí? Entonces ya dejas de tener una perspectiva, voy a decir, de lo que entendemos a un nivel, voy a decir, terapéutico, mental, como se quiera llamar, lo que podríamos llamar una historia clínica, ¿sí? Y una serie de pruebas, como puede ser, pongamos una radiografía, una resonancia, una analítica, que al fin y al cabo es lo que permite valorar lo que supuestamente está pasando en función de lo que te encuentras en la clínica. ¿La clínica qué es? Pues eso que tú ves en el individuo más lo que te cuenta. Pues me duele aquí, me duele allá, me pasa esto, me pasa aquello, ¿sí? Que por ejemplo, pues en la homeopatía, igual que en naturopatía y en las demás, pues tú tienes todo una batería de preguntas y demás para ir verificando más o menos por dónde van los tiros. En base a eso y a la suma de todo eso, vamos a decir que se hace un diagnóstico y entonces tú decides, pues le está pasando no sé qué, y para esto que le está pasando, pues lo ideal sería esta hierba o esta vitamina o este punto de acupuntura o esta vértebra o este no sé qué, ¿sí? ¿Más o menos me seguís? ¿Sí? Bien. Cuando profundizas en kinesiología, todo esto desaparece de un plumazo. Y te das cuenta de que la vida es la expresión de una inteligencia que está mucho más allá del individuo que la aporta, ¿sí? Es más, creo que no es tanto que nosotros tenemos la vida, sino que la vida nos tiene a nosotros, ¿sí? Sí, ¿verdad? Es extraño, ¿no? Porque claro, todos decimos, oye, es que yo es mi vida y yo con mi vida hago lo que... Y yo digo, pues igual estás un poco equivocado, ¿no? Pero igual no es tanto que tú tienes la vida, sino que la vida te tiene a ti, ¿sí? Y tú eres una expresión de la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Aunque no nos demos demasiada cuenta, ¿bien? Entonces luego también matizamos un poco este detalle porque creo que es interesante. Vale. Entonces, en esta perspectiva, vamos a decir metafóricamente y aprovechando la idea de antes, que hoy en día es muy comparable, diríamos que la relación terapéutica desde el abordaje kinesiológico es casi totalmente informático, ¿sí? Porque al fin y al cabo es un mecanismo binario, que es lo mismo que utiliza el ordenador, es un encendido, apagado, abierto, cerrado, sí, no, ¿ok? Entonces se establece un diálogo, llamamos diálogo tónico, con esa inteligencia de la vida que se expresa en el otro, ¿sí? Y casi metafóricamente podríamos decir es como que entras a dialogar con ese bioordenador que es la persona, ¿sí? De manera que tú no decides nada y te das cuenta de que verdaderamente esa inteligencia sabe más que tú de sobra, ¿sí? Y entonces todos los patrones teóricos que hasta ese momento habían sido los pilares de tu intervención, pues desaparecen, ¿sí? Y te vas dando cuenta de que tienes que quitarte el sombrero y rendirte a la evidencia, ¿sí? Porque esa evidencia muestra con creces que sabe bastante más que tú, ¿sí? Y aunque a veces no entiendes el por qué, ¿sí? Te está pidiendo esto, te está pidiendo aquello, si verdaderamente eres paciente y sigues cosiendo, al final las evidencias cantan y son verdaderamente pasmosas.
¿sí? Entonces aquí no es el profesional quien decide, bueno, pues le está pasando no sé qué y en función de esto que le está pasando le vamos a dar tal cosa o le vamos a hacer aquella otra. Sino que en todo momento en ese diálogo, que podemos decir, igual que en un ordenador, nos encontramos que hay un banco de tecleo, hay un ratón y hay una pantalla, pero que todo eso, si no fuese por el disco duro, por el banco de memoria, no serviría para nada, ¿sí? Pues de la misma manera en cada uno de nosotros vamos a decir, cada uno de nosotros representa un ordenador que tiene su banco de tecleo, tiene su ratón, tiene su pantalla y por supuestísimo tiene su disco duro, su memoria biológica. Pero fijaos que mucho más allá, igual que hoy en día no dependemos exclusivamente de la memoria aislada en el disco duro del ordenador, sino que podemos abrirnos a un banco de memoria enorme como puede ser Google y compañía, ¿sí? De la misma manera, y no metafóricamente, sino muy realmente, nosotros también estamos conectados a un gran banco de memoria, ¿sí? A un Google, a una inteligencia universal y que cada cual la llame como quiera, ¿sí? Lo podemos llamar hipocampo, lo podemos llamar latice, dicen algunos, lo podemos llamar maya, dicen otros, ¿sí? Lo podemos llamar Dios, naturaleza, y yo digo, pues a mí me da lo mismo, si queréis le podemos llamar Pepito, ¿sí? Porque en cualquiera de los casos lo llamemos como lo llamemos, no estamos haciendo nada más que limitando, ¿sí?, la realidad que probablemente esconde todo eso, ¿sí? Bien. Entonces, desde esta idea, kinesiología, ahora ya me voy centrando un poquito más, como digo, es un sistema que permite ese diálogo con la vida. De hecho, kinesiología viene de, en realidad, en un principio era cinesiología, que sería la lógica de la cinética o del movimiento, ¿sí? Y posteriormente pasa al concepto kine, más desde el concepto mano, ¿sí? Nace de un doctor quiropráctico norteamericano que se da cuenta de que hay una relación directa entre lo que llamaríamos el sistema nervioso central y a través de él la relación entre órganos y músculos, ¿sí? Y entonces este señor Goodhair, buen corazón, curiosamente de apellido, pues establece las primeras leyes de la kinesiología, y la primera ley va a ser esa que llama la relación órgano-músculo, ¿sí? Yo tengo la suerte de que había estudiado electricidad, ¿sí? Formación en maestría industrial en electricidad, y entonces pues esto de los circuitos me venía bien a mano, ¿sí? Y entonces podríamos establecer la primera perspectiva del concepto, del concepto de la relación órgano-músculo si nos imaginamos un circuito eléctrico en el que dos bombillas están, decimos, en serie. Ahora os lo dibujo. Pero para que veáis la idea ya la podemos empezar a ver todos. A veces, yo creo que todos habremos vivido esta experiencia en casa, de repente ves que en el pasillo como que ha bajado la intensidad lumínica y de repente pasa en el salón, o a la inversa, ¿no? Bien, entonces hay una fluctuación de la intensidad lumínica, ¿sí? Y esto vendría a ser lo que este señor buen corazón pues va a llamar esta relación órgano-músculo. Entonces imaginemos una bombilla que viene de un polo positivo unido a otra bombilla que conecta con otro polo, en este caso negativo, ¿sí? Mientras este circuito
se ve, las dos bombillas van a estar funcionando, ¿sí? Entonces lo que le pasa a una de las bombillas va a repercutir en la otra y viceversa, ¿sí? Por eso esas fluctuaciones, subidas, bajadas, ¿sí? Bien. Pero en este circuito en concreto, si una de las bombillas se fundiese, inmediatamente la otra dejaría de funcionar, porque se ha interrumpido el circuito, se ha interrumpido el paso. ¿Hasta aquí? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a imaginar que ahora estas dos bombillas están activas y funcionan, y a una la vamos a llamar órgano y a la otra la vamos a llamar músculo, ¿sí? Entonces lo que acontece fuera en el músculo, lo que llamamos la musculatura de acción voluntaria consciente, nos permite ver, si se puede llamar así, lo que está pasando en el órgano, ¿sí? Si el músculo no actúa correctamente, no tiene una función correcta, eso nos invita a pensar que el órgano tampoco, ¿sí? ¿Más o menos claro? Vale. Entonces, como hay una serie de músculos de acción voluntaria y consciente que uno, porque hay otros que van por libre, es lo que llamamos el sistema nervioso autónomo vegetativo, ¿sí? Pero hay unos cuantos que yo puedo accionar cuando quiero, ¿verdad? Supuestamente, en la mayoría de los casos, ¿sí? Bien, pues cada uno de estos músculos vamos a decir que está en relación más o menos directa con un órgano en concreto. Entonces podemos verificar lo que está pasando dentro en función de lo que vemos que pasa fuera. ¿Hasta aquí más o menos? Por favor, yo tengo la tendencia, en cuanto me voy calentando, ya voy tirando millas como los coches que no soy. Entonces, en cualquier momento, por favor, pararme y preguntarme, ¿vale? Porque no merece que estemos aquí echando la tarde para no enterarnos de nada, ¿sí? ¿Vale? Bien, entonces igual que en un sistema eléctrico podríamos poner lo que llamaríamos pues un interruptor, ¿sí? Y entonces cuando el puente baja, el circuito actúa. Si se levanta el puente, aquí no pasa nada y no tendríamos luz, ¿sí? De la misma manera vamos a tener una serie de botones, vamos a llamar pulsadores, que nos van a permitir valorar qué está pasando en ese circuito en concreto. Entonces, lo primero que descubre este señor Buen Corazón, o mejor dicho, lo segundo, después de esta relación órgano-músculo, es lo que vamos a llamar la teoría de los 5 elementos intervertebrales, ¿sí? Que luego os explico también, ¿vale? Eso viene a decirnos que va a haber una serie de pulsadores, interruptores en el sistema que van a decirnos qué es lo que verdaderamente pasa con este circuito, ¿sí? Entonces, diríamos que vamos a tener 5. Uno es lo que sería el pulsador de lo nervioso, de la información nerviosa. Otro pulsador, este sería nervioso, este sería vascular, este sería linfático, este sería energético y este sería mecánico, ¿sí? Lo cual quiere decir que en el momento en el que yo me encuentro que un sistema no está actuando correctamente, no está funcionando correctamente, yo me puedo cuestionar si ese problema es un problema neurológico, si es un problema vascular, circulatorio, si es un problema linfático, si es un problema energético o si es propiamente un problema muscular. En realidad, este hombre lo que fue es cogiendo información de otros investigadores, ¿sí? Mismamente, en el nivel energético, él lo que hizo fue coger todos los conocimientos de la medicina tradicional china y se dio cuenta de que cada órgano y cada tejido, según todo este concepto, pues recibe y aporta energía al sistema general, ¿sí?
Entonces cada órgano recibe y aporta energía al sistema, ¿sí? De la misma manera, toda la relación neurológica pues ya estaba en base al concepto de la quiropraxia y de las investigaciones en neurología y de los conocimientos en neurología en general. El concepto de lo vascular lo toma de otro doctor que era el doctor Bennett, que descubrió una serie de puntos en los que había una relación directa entre el sistema nervioso y la información vascular sanguínea. O sea, quiere decir que si os fijáis, en nuestro sistema circulatorio tiene la capacidad de entrar en vasoconstricción, o sea, se cierran las arterias y las venas o se relajan y se distienden. Eso va a depender de las órdenes que le da el sistema nervioso y en función de la demanda. De ahí que, por ejemplo, la hipertensión, pues quizás en la mayoría de los casos se ve que tiene mucho que ver con cómo está mi estado de ánimo y el estrés, ¿sí? Entonces el estrés, al fin y al cabo, lo que está haciendo es vasocomprimir porque está en una tensión general todo el sistema, ¿sí? Y entonces, como al fin y al cabo son como gomas de riego, pues si tú pisas una goma, pues el agua no va a pasar bien, ¿sí? Y si toda la goma está aplastada, pues tendremos que probablemente salga de donde estaba enchufada, ¿sí? ¿Vale? Bien, y el concepto de lo linfático lo va a tomar de otro investigador que se llamaba Leon Sindon, que descubrió la relación del sistema nervioso con el sistema linfático bajo una perspectiva similar a la del vascular. Quiere decir que son puntos donde el sistema nervioso da información específica al sistema linfático para que actúe de una manera determinada. Por si acaso, más o menos todos sabemos lo que es el sistema circulatorio sanguíneo, arterial y venoso, pero el sistema linfático en muchos casos es un poquito desconocido. No vamos a hacer una tesis doctoral ahora, simplemente voy a decir que podríamos compararlo con el sistema de barrenderos de urgencia, ¿sí? Entonces, cuando la calle está sucia cada mañana, pues salen los barrenderos de rigor, limpian y otra cosa mariposa. Pero si el día anterior ha habido un botellón, ¿sí?, probablemente habrá que mandar a un equipo de apoyo si queremos tener la calle limpia para tal hora. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, esto vendría a ser un poco similar a lo que sería el sistema linfático con respecto de la circulación de retorno venosa, que es la encargada de llevarse normalmente la mierdita cotidiana, pero si ha habido gorda o si hay una infección, es cuando va a intervenir el sistema linfático. ¿Más o menos claro? Vale. Entonces ya tenemos aquí 5 posibles razones para que una relación orgánico-muscular no se esté dando de manera correcta, ¿sí? Y entonces nos permite evidenciar si hemos de intervenir más a un nivel linfático, a un nivel energético, ¿sí? Ahora, previamente este hombre ya había cogido también otra cosa que ya venía usándose muchos años, y es el uso de test musculares específicos que habían descubierto 2 hermanas fisioterapeutas, las hermanas Kendall, y ellas como fisioterapeutas pues lo que trataron es de ver, por ejemplo, cuando llegaba alguien a su consulta y decía: mire, es que yo voy a levantar el brazo para peinarme y no puedo, ¿sí? Entonces ellas lo que trataron de determinar con exactitud era si esa dificultad venía del músculo, si venía de la articulación o si venía del nervio. Y para ello, como todos los músculos, aunque no lo parezca, funcionan en conjunto, pues ellas trataron de aislar a la máxima la función de ese músculo concreto. Y entonces establecieron unos test musculares determinados para cada músculo, ¿sí? Esto lo cogió también el señor Buen Corazón
y estableció ese test específico de un músculo que él sabía que tenía relación directa contra el órgano. A lo que luego sumó los botoncitos para ver lo que llamamos una alteración de circuito. ¿Claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, entonces, hasta ese momento se viene dando lo que entendemos, como os he dicho, como cinesiología, kinesiología. Este hombre lo verifica y en un principio se mete sobre todo en el campo deportivo de élite para evidenciar que determinadas lesiones y demás podían venir no por el cansancio, sobreesfuerzo o el mal posicionamiento en la acción deportiva, sino que en muchos momentos la alteración de un órgano de ese atleta podía estar descompensando el sistema muscular, ¿sí? Aunque es un poquito desagradable lo que voy a decir ahora, cuando se dieron las Olimpiadas del 92 en Barcelona, hubo un fotógrafo que se forró solamente por estar en el momento justo en el lugar adecuado, ¿sí? Y fue ante una lesión muy dramática de un saltador de longitud, ¿sí? Entonces este tipo hizo la carrera y cuando hizo la clavada para proyectarse, pues la tibia le hizo así y salió, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Pues que verdaderamente el sistema muscular estaba descompensado, ¿sí? Y entonces de un lado tiró más que de otro y partió, literalmente, ¿sí? Bien, sin llevarlo a un extremo tan dramático, la mayoría de nuestra vida cotidiana está rellena de todas estas descompensaciones, ¿sí? Entonces, por lógica, tenemos lo que entendemos como músculos agonistas y músculos antagonistas. Por ejemplo, la acción de la flexión del antebrazo sobre el brazo viene dada por un músculo que es el bíceps, ¿sí? Pero este agonista tiene su antagónico, que es el tríceps. Entonces, este flexiona y este estira, ¿ok? De la misma manera tenemos este juego constante entre el delante, detrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿sí? Y por lógica tendrían que estar en equilibrio, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo voy a caminar y para extender la pierna, ¿sí?, va a actuar mi cuádriceps, ¡pum!, ¿sí? Pero si este no ha soltado antes, este no va a poder ejercer la acción. Yo en mis tiempos, que todavía no entendía nada, como masajista, pues me encontraba con muchas lesiones, por ejemplo, en futbolistas con desgarros del cuádriceps, ¿sí? O karatecas, ¿sí? Y entonces, claro, tú ibas a trabajar ahí, hasta que poco a poco descubres que el problema no está ahí, sino que está aquí, ¿sí? Que no ha soltado el freno, y entonces ha desgarrado en la acción, ¿sí? Entonces tenemos aquí una ley interesante al margen de todo esto, y es que normalmente donde tenemos los efectos no están las causas, ¿sí? Probablemente estén total distancia, ¿sí? Bien. Para ello entonces nosotros, como digo, tenemos un conjunto de pasos a dar, un chequeo, un protocolo determinado, una batería de actuaciones que nos va a ir guiando, porque, vuelvo a repetir, es la inteligencia quien manda, no nosotros. Y lo bueno en este trabajo es que estás teniendo un diálogo actualizado. Y en todo momento puedes estar viendo qué está pasando ahora, ¿sí? Y entonces, si ahora me evidencia que está pasando tal cosa en tal músculo que presupongo que tiene que ver con tal órgano, ahora mismo yo puedo evidenciar si la razón es neurológica, es vascular, es linfática, y corroborarlo, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos claros? Vale. Entonces, posteriormente, o sobre la marcha, este señor Buen Corazón establece una ley, una triada de la salud.
y dice lo siguiente, que todo proceso, todo tejido, toda parte del ser tiene un algo que vamos a llamar estructural o de forma. Lo mórfico también se llama hoy en día, ¿sí? Todo va a tener una parte nutricia o bioquímica, ¿sí? Y todo va a tener una parte energética y psicológica, ¿sí? Entonces, en todo momento estos tres aspectos se van a estar dando de manera constante. Lo cual quiere decir que cuando una persona de repente ante, vamos a decir, un despiste, se hace un esguince de tobillo, ¿sí? Estamos ante una lesión estructural, biomecánica, ¿sí? Articular. Pero en la medida en la que eso va a producir un mayor o menor trasvase y vamos a tener el famoso hematoma, inflamación, hinchazón y demás, pues eso ya está conllevando una modificación en lo bioquímico, ¿sí? Y eso va a generar una alteración en el flujo energético y con ello psicológico, aunque solamente sea por la acción del dolor. Entonces a mí ya me ha cambiado el rollo. Yo que iba tan feliz, que había hecho mis compras, ¿sí? Pero la historia puede llegar más allá cuando yo verdaderamente he hecho un esguince potente y ahora tengo que llegar a casa como puedo y aparcarme con la pierna en alto, ¿sí? Y resulta que encima pues me han dicho que me tengo que quedar en casa, en reposo, y que no puedo ir a trabajar, ¿sí? Entonces eso ya me va llevando a un estado, ¿sí?, de entrada de preocupación, porque encima pues no voy a ganar lo mismo. Y luego resulta que claro, la parienta pues me tiene que traer el agua, el no sé qué, acompañar, ¿sí? Esto un día pues pase. 2, 3, empieza a hacer ya un poquito conflictivo, ¿sí? Y una semana pues ya estamos a palos, ¿sí? Y entonces entro en depresión, ¿sí? Entonces quizás, si yo quiero solucionar esa depresión, lo primero que tendré que solucionar será el nivel estructural, que es donde está la causa que originó todo ese proceso de adaptación, modificación. Entonces, muchas veces, por más que yo pueda tratar de solucionar un nivel psicológico, si yo no doy con el origen, es una idea, ¿eh? Si no doy con el origen estructural, es probable que no pueda solucionar el problema psicológico. ¿Me explico? Sí, pero... Sí, adelante. Porque el problema estructural ya lo sabes, te has hecho un esguince. Sí, pero... Sí. Bien. Y es un accidente. A veces esto es lo que tiene de malo, utilizar ejemplos tan básicos. Pero bueno, la idea es una idea básica que la podríamos llevar a niveles mucho más profundos, ¿sí? O sea, imagínate que tú hoy al hacer un movimiento que te has agachado te da un dolor en la espalda, que durante el día pues bueno, pues está un poco ahí con... A mí ya me pasa, tengo una patología que hago lumbalgias mecánicas, o sea que sé muy bien de lo que estás hablando. Pues ves, perfecto, ¿sí? Bien. Entonces, aunque tú más o menos lo vayas sobrellevando, eso va a modificar, en general va a ir produciendo una serie de encadenamientos compensatorios, ¿sí? Esos encadenamientos compensatorios, sin hablar de que puedes estar recurriendo a analgesia y a... No lo digo, en el caso de quien lo hace, ¿sí? Vale. Entonces, al margen de que recurramos o no, el hecho, vuelvo a repetir, de la lesión
puramente mecánica, está generando modificaciones en el sistema bioquímico. ¿Sí? Vale. Esas modificaciones del sistema bioquímico van a tener una repercusión en lo... ¿Puedes definir mejor el sistema bioquímico? Sí, sería pues todo nuestro conjunto hormonal, enzimático, vitamínico, mineral, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Bien. Es que en el simple hecho, luego si nos da tiempo os hablo un poquito de esta malentendida inflamación también, a la que inmediatamente vamos a saco paso, ¿sí? Bien. Bueno, pues no voy a esperar. La inflamación es el único mecanismo que tiene el sistema de regenerar un tejido. ¿Sí? Así de claro. No hay otra forma en la que el organismo, el tejido, se pueda regenerar si no es por la vía de la inflamación. ¿Y entonces por qué yo tomo antiinflamatorio? ¿No has dicho que no tomabas nada? No tomo analgésicos, tomo hierbas antiinflamatorias. Yo, Vale, bien, vale. Vamos a aceptar pulpo. o sea, que hacemos mal en tratar la inflamación. No. A ver, no es que... Esto es potente, Es lo más potente. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que el problema de la inflamación como mecanismo regenerativo es que conlleva tres aspectos básicos. O sea, no puede haber inflamación si no hay una llegada masiva de sangre a ese sector. ¿Sí? Esa llegada de sangre que llega con una serie de componentes químicos, hormonales, enzimáticos y demás, ¿sí? Va a generar lo que podríamos llamar el hinchazón. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Con todo ello se va a dar el otro aspecto que es lo que se entiende normalmente como rubor o calor, pues porque ahí hay mucha sangre. ¿Sí? Y todo eso va a generar una hiperpresión que va a comprimir las pequeñas terminaciones nerviosas de esa zona. Y ahí tenemos el dolor o el algia. Entonces fijaros que para evitar el algia, para evitar el dolor, nos estamos cargando la única forma de regeneración del tejido. Con lo cual estamos perpetuando la degeneración. ¿Clarito? ¿Como el agua cristalina? ¿Sí? ¿Sí? O sea, que luchar contra la inflamación a la larga no es beneficioso. No, para nada, lo que estoy diciendo. Fatal. ¿Que no te lo puedes creer? Lo que me pasa es que te oigo y no me lo puedo creer. Bueno, pues mira, hoy en día, gracias a Dios, está Google y todas estas cosas, ¿sí? Y quien sabe, se lo puede corroborar. ¿Sí? No, yo no estoy hablando ahora de kinesiología, ¿eh? Estoy hablando de pura y dura fisiología, ¿sí? Fisiología, punto, ¿sí? Sin paños calientes, ¿sí? Entonces, que ante una situación, en una inflamación, que puede conllevar la muerte, yo soy el primero que dice inmediatamente, métete antiinflamatorio, ¿sí? Pero ante esa inflamación que puede conllevar la muerte, no por deporte, que es lo que hacemos. Claro, pero yo para seguir con mi vida... No, que yo no estoy juzgando lo que tú haces. Claro, pero yo quiero saber... Pues no, tú quieres saber, pero lo que quieres es que yo te ponga un paño caliente a la historia. No, porque verdaderamente si tú... estoy haciendo mal, lo quiero saber. Pues estás, perdóname... Porque no me van a dar otro cuerpo. Perdóname, lo estás haciendo mal. Si eso es lo que querías saber, lo estás haciendo mal. ¿Sí? Porque todo lo que sea inhibir la inflamación para evitar el dolor es evitar la regeneración de esa zona que está dañada. ¿Y entonces qué hay que hacer? Bueno, muchas cosas se pueden hacer. Ahí vamos a escucharle, ¿no? Mejor. Claro. Creo que sí. De momento más o menos la idea la tienes, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿dónde estaba yo? Porque he ido a... Claro, de ir al origen de... Sí, efectivamente, gracias. Entonces, lo que estábamos diciendo es que cualquier alteración del campo estructural va a conllevar una modificación del campo bioquímico nutricional. Y toda alteración del campo bioquímico nutricional
va a afectar o va a repercutir en el campo energético psicológico. ¿Sí? Ahora, podría ser a la inversa. Imaginad que a mí me ha dejado mi señora y aparte me ha venido de Hacienda un palo del 15 y yo no me había enterado y ya voy hecho polvo, pero encima voy al banco y me han pegado un sablazo que me han descompensado entero. No solo la cuenta, sino que yo ya voy de aquella manera y según salgo me tuerzo el tobillo. ¿Sí? Bien. Entonces probablemente yo no voy a poder dar una solución a mi tobillo, y estoy hablando entre comillas metafórico, ¿sí? No voy a poder dar una solución a mi tobillo mientras no solucione mi depresión. Están midiendo en el sentido contrario, ¿es lo que quiero decir? Bien, todo esto, al fin y al cabo, para contar que nosotros tratamos de ir siguiendo el sistema, ¿sí?, para evidenciar dónde está la causa de la que ha partido tal efecto. La ignorancia. Bueno, esta es la base. Muy bien, el caballero ha dicho, para quien no le ha oído, la ignorancia. Sí. De hecho, el Buda decía que hay dos males principales para la humanidad, que son el miedo y la ignorancia, y ambas se retroalimentan. ¿Sí? ¿Ok? Bien, pero en cualquiera de los casos la idea es un poco que podemos ir siguiendo circuitos, ¿sí?, como casi la función de un electricista que va mirando este circuito y esta bombilla y este otro y este de dónde viene, ¿sí?, para tratar de ver este efecto, que puede ser el dolor lumbar, ¿sí?, de dónde viene, ¿sí? Si es, su base principal es bioquímica porque hay una mala absorción o una falta de nutrición determinada. Si es un problema hoy en día que está tan de moda de la microbiota. Si es, ¿sí?, o si en un momento determinado el problema es un problema emocional, creencial. ¿Sí? ¿Más o menos vamos? ¿Sí? Bien. Entonces todo esto se va ampliando y ampliando, y cuando yo inicio mi formación, aparte de lo que llamamos los 14 básicos, que serían los 12 órganos principales y lo que llamaríamos el sistema nervioso vegetativo autónomo, simpático y parasimpático, que ya nos daría 14, entonces tendríamos mínimo de 14 circuitos. Pero luego vamos a hablar de un mínimo de 7 cuerpos. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de un cuerpo sutil, vamos a hablar de un cuerpo estructural, vamos a hablar de un cuerpo bioquímico, vamos a hablar de un cuerpo electromagnético, vamos a hablar de un cuerpo eléctrico y vamos a hablar de un cuerpo psicológico emocional. ¿Sí? Entonces todo eso somos nosotros, aunque no lo parezca. ¿Sí? Porque como decía Patanjali, donde está mi atención está mi energía, y donde está mi energía estoy yo. Y como por desgracia, hoy en día la atención la tenemos en la cartilla o en la tarjeta, pues lo otro debe de ser un taxi. ¿Sí? Y yo bastante tengo con que me lleve a donde quiero que me lleve. Esa cosa que llamo mi cuerpo. Que encima se ha convertido, perdonadme la expresión, en un cabrón traidor, porque no me da nada más que, ¿sí?, dolores, preocupaciones y limitaciones. ¿Sí? Como si eso fuese algo de lo que tú no formas parte. ¿Sí? Y resulta, yo tuve un maestro que decía, mi cuerpo es el lugar privilegiado de mi ser hacia el mundo. ¿Sí? Que se ruborece, ¿sí?, se estremece, se contrae, se distiende, conmigo. ¿Sí? Entonces, igual que decíamos antes de la vida, no sé si mi cuerpo me pertenece o yo le pertenezco a él. ¿Sí? Y aquí es donde hay que empezar ahora a navegar. ¿Sí? Entonces, en esa valoración de quién es quién y quién pertenece a quién y cómo, ¿sí?, es donde
necesitamos empezar a ver también aquí encadenamientos, porque os recomiendo un libro muy bonito y fácil de entender que se llama La biología de la creencia, ¿sí? De Bruce H. Lipton, ¿sí? Donde él, que es un catedrático, ¿sí?, evidencia una serie de cosas como voy a decir ahora. Y es que no nos damos cuenta de que nosotros vivimos en función de lo que creemos que es la vida. Y nos vivimos en función de lo que creemos que somos nosotros. ¿Sí? Bien, entonces ya hace muchos siglos, a mí me encantan las tradiciones y las filosofías y las metodologías tradicionales comparadas, ¿sí? Y comparadas y en marcha, ¿sí? Quiero decir que a lo largo de la historia se evidencia que todas las tradiciones, léase religiones, filosofías, todas hablan de lo mismo, con diferentes idiomas, con diferentes maneras de abordar y de mirar en función de la idiosincrasia de cada uno, pero todos hablan de lo mismo, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que nos encontramos hoy en día con que la ciencia, la llamada ciencia actual, ha corroborado totalmente lo que venían diciendo todas las tradiciones, pero casi letra a letra, ¿sí? Y entonces hoy en día la física, en la que se apoyan todo el resto de las ciencias, reconoce que la realidad, o dicho de otra manera, el observador y lo observado son lo mismo. La realidad depende del objetivador que la objetiva. Lo cual quiere decir, así traducido un poquito, que yo veo lo que yo miro. Y yo miro lo que yo creo que existe. Porque si yo no creo que existe, no lo miro. Y entonces no lo veo. ¿Veis que es sencillito? Básico, ¿verdad? De perogrullo que soy. ¿Eh? Bien. Ahora, lo que no me doy cuenta es de que cuando digo yo creo, estoy utilizando dos verbos, no solo uno, que es el verbo creer y el verbo crear. Solamente que el crear queda como solapado debajo del creer. Y entonces yo no me doy cuenta de que lo que estoy viendo yo lo estoy creando. Y dices, espera. No puede ser. O sea que lo que está pasando en Gaza y en Ucrania y mi vecino y... No puede ser. O sea, voy a tener algo yo que ver. Eso es de la tele, eso es publicidad. Pero bueno, pues de la tele, pero ahí también estás tú y ahí también estoy yo, que es lo que creo. Entonces, de alguna manera, todos estamos participando de esta manera de mirar la realidad. No lo digo para que os la tiréis ni os sintáis culpables, ¿eh? Para nada. Pero simplemente para que nos podamos hacer un poquito más responsables para empezar de nosotros. ¿Eh? Porque, desde ese punto de vista, lo único que estamos haciendo es situarnos en la posición de la víctima. ¿Sí? Y en el momento en el que te sitúas... ¿Cómo? La víctima siempre da más lástima. Hombre, claro. ¿Sí? Sin ninguna duda, además tiene caché. Sí. La víctima es mártir, ¿sí? En la sociedad en la que estamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para ser víctima, uno sin darse cuenta tiene que buscar culpables. ¿Sí? Tiene que buscar verdugos, tiene que buscar enemigos. Y dándose cuenta también. Sí, la mayoría de las veces, porque encima, por suerte, somos inteligentes. ¿Sí? Entonces te dura la inocencia, porque inmediatamente acabas dando cuenta de que tú has participado de alguna manera. ¿Sí? Con lo cual, inmediatamente vuelves a estar en culpa y de nuevo vas a necesitar volver a buscar la inocencia y de nuevo vas a buscar otro enemigo, otro culpable, sea externo o interno. Es lo difícil, buscar interno. Sí, pero es muy fácil. El dolor de la señora, el tumor de aquella otra, las varices de no sé quién, ¿sí? ¿Qué más da que el enemigo esté fuera que esté dentro? Yo soy la víctima y por lo tanto la culpa la tiene eso y yo soy inocente. Solución, ¿sí? Defecto del ser humano.
Sí, es una forma que tenemos de ver la realidad. Defecto. Bueno, defecto es una forma de sobrevivir. También podría ser. Ahora, no tiene nada que ver con vivir. Vivir es otra historia. ¿Sí? Entonces, sobrevivir es estar entre ayer y mañana. En avión todo el día. ¿Sí? Ayer no hice no sé qué, entonces mañana haré no sé cuál, y entonces me voy ayer, ¿sí? Y como decía Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar, no volando. ¿Me he explicado? Bien. Y eso que no es de la frase, pero bueno, lo dice. No, pero la usó y la hizo famosa, ¿verdad? Entonces, volviendo otra vez al tema en el que estamos, con el paso del tiempo, yo pues me dediqué cada vez más profundamente y como os digo, pues cada vez esto me sorprendía más y me dejaba más alucinado. Y el caso es pues que ya básicamente, como él que dice, pues son 35, 36 años básicamente utilizando kinesiología para todo. ¿Sí? Entonces no hay ninguna intervención que yo haga terapéutica que no pase por este concepto de diálogo que llamamos kinesiología. ¿Sí? Pero claro, pues las evidencias, el tiempo, me he dedicado muchos años también a formar gente y aún, y hago formaciones de grupo, primero en el País Vasco, donde vivía, luego en Barcelona, luego por aquí y por allá y por el otro lado. ¿Sí? Entonces, como no solamente uno aprende de los libros, sino que donde más aprende es de sí mismo y de la suerte de poder compartir la vida con los demás. Y esos demás que me dan el privilegio de abrirme sus ventanas y sus puertas para que yo entre a viajar, pues todo esto te va enriqueciendo, enriqueciendo. Y llegó un momento en el que dejamos de llamarlo kinesiología porque diríamos, hoy en día yo ya no hago kinesiología, yo uso la kinesiología. Pero de la misma manera que estoy formado en medicina china, pero yo no hago medicina china, no hago acupuntura, estoy formado en osteopatía, pero yo no hago osteopatía. Estoy formado en homeopatía, utilizo la homeopatía, pero yo no hago homeopatía. Estoy formado en psicoanálisis, pero yo no hago psicoanálisis. ¿Sí? Entonces, hoy en día es un compendio, un sistema que llamamos senda, que viene de síntesis evolutiva neurodinámico analítica. Sí, senda también es el camino. Efectivamente, y entonces se dan una serie de casualidades como que si miramos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, dice camino estrecho de a uno. ¿Sí? Y luego, digamos que yo soy vasco, me entero con el paso de los años de que sendatu es sanar en euskera. Y es que casualidades que tiene la vida, ¿verdad? Bien. Pues en este concepto de utilización del cuerpo, el ser, la energía, la vida, para buscar la manera de acompañar ese proceso. Porque no se trata de cortar nada, ni de inhibir nada, sino de facilitar la expresión de la vida, pues hoy en día trabajamos en un sistema de capación que me permite llegar hasta, sé que va a sonar raro, hasta lo que llamaríamos las razones del alma. Porque todo en esta vida que existe para algo. Esto para borrar, esto para escribir, esto para apoyarse, ¿sí? Si todo en la vida sirve para algo o se ha creado para algo, yo también. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y todos, ¿sí? El gran problema es que nos hemos perdido. Nos hemos salido de la senda, ¿sí? Y entonces nuestra alma pues nos va dando collejitas con mucho cariño, zas, ¿sí? Que podríamos llamarlo manifestaciones sintomáticas,
¿sí? Para advertirnos, para invitarnos a retomar nuestra senda, ¿sí? Y esa es un poco la intención diaria de este trabajo, que tengo la suerte de poder decir que funciona, ¿sí? Y que ya son mucha gente, muchos casos, muchos procesos, que tengo el privilegio, vuelvo a repetir, de poder acompañar y de verificar diariamente que es así, ¿sí? Entonces, pues vamos pasando desde eso que llamamos yo, ¿sí? Que al fin y al cabo, yo digo es lo que vemos del iceberg, ¿sí? Por eso me gusta decir también que el Titanic no se hundió por la parte que vieron, sino por la que no vieron, ¿sí? Entonces lo que vemos habitualmente es un cuarto del iceberg, ¿sí? Entonces, dentro de toda esa búsqueda de la que os hablaba, lo que estamos tratando es como de utilizar un sonar que nos permita ver las otras 3/4 partes, ¿sí? Que son aquellas con las que yo me puedo chocar y que me van a llevar al fondo, ¿sí? Entonces, quizás la mayoría de las veces solamente se trata de eso, de hacer aflorar eso que yo no veo de mí, ¿sí? Y entonces en este proceso, como os digo, pues vamos a trabajar por capas, como cuando vamos a restaurar un mueble, ¿sí? Que está pintado, me lo encontré en la basura, pero digo, joder, si es un Luis XV, madre mía, ¿quién ha tirado esto, no? Y pintado de esta manera. Y con el máximo cuidado empiezo a quitarle capas para restaurar, ¿sí? Pues algo similar vamos a empezar a hacer y vamos a trabajar por esa decapación, que sería lo primero, esos síntomas que se están dando, esas manifestaciones que se están dando por yo ser quien yo digo que yo soy, ¿sí? Ahora, esos síntomas vienen de que yo soy quien yo soy, que al fin y al cabo es un conjunto de mecanismos de defensa, mecanismos de adaptación que yo fui usando desde mi más tierna infancia, desde que nací, para sobrevivir. Y me fui acorazando, simplemente para poder transitar la vida, ¿sí? Y después entramos en un tercer nivel, que es lo que podríamos llamar los síntomas manifestativos del temperamento, que es aquello con lo que yo ya nazco, ¿sí? Porque yo nazco con una genética, nazco con un ancestro, nazco con un sistémico, ¿sí? Que es todo lo que yo ya era, ¿sí? O de lo que me fui rodeando para ser. Es todos los hábitos, costumbres, formas de mi familia y de todo ese tejido que constituimos, ¿sí? Porque fijaros una cosa interesante. No nos damos cuenta de que cuando estamos dentro de la tripita de nuestra mamá, hablando de la química, de la bioquímica, nosotros estamos siendo nutridos, oxigenados y demás a través de la sangre de nuestra mamá, ¿verdad? Lo cual quiere decir que yo como playa están llegándome montones de oleajes, ¿sí? Y si mi mamá está feliz y contenta, barriendo o haciendo punto o escuchando música o haciendo lo que le dé la gana, pero está feliz y contenta, entonces yo estoy recibiendo todo un oleaje de endorfinas, encefalinas, ¿sí? Citocinas, que son las drogas, las hormonas de la felicidad y del bienestar, ¿sí? Ahora, si mi madre está triste, está enrabiada, está atemorizada, ¿sí? Entonces lo que yo estoy recibiendo son auténticas oleadas, verdaderos maremotos, ¿sí? De adrenalinas, cortisoles, histaminas, ¿sí? Bien. Entonces, atención, porque la cosa es más seria de lo que aparenta. Si esto pasa un día, ahora, si este es el estado general, mis células se han acostumbrado a bañarse en esas aguas.
Y de la misma manera que el hijo de una señora yonki, en el momento en el que nace, va a haber que meterle metadona, ¿sí?, para bajarle el monazo, ¿sí?, pues a nosotros también. Estas drogas en muchos casos son hasta más poderosas que la morfina y demás, ¿sí? Entonces yo ya nazco con una dependencia. Ayer nada la broma. Por lo tanto, esto es de lo que yo ya traigo, ¿sí?, sin contar todo el gravamen de información de memoria que ya viene de mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo y demás jerarquías, ¿sí? Pues todo eso es lo que nosotros vamos a mirar como temperamento. Son unas tendencias que yo ya traigo en el momento en el que salgo a la vida, ¿sí? Ahora, no se queda aquí el tema, sino que vamos un poquito más allá y entonces decimos el alma, ese yo espiritual, como queramos llamarlo, si escogió esta vestimenta, la debió escoger para algo, ¿sí? No es fruto de la casualidad. Entonces yo no he nacido del papá y de la mamá que nací, ni de la familia tal, ni en el lugar, ni en el momento político, ni en el momento económico en el que nací. No es casualidad. Perdonadme, pero yo digo, la casualidad es la razón que dan los tontos a lo que no entienden. ¿Sí? Con todo el respeto, ¿eh? Hermes Trismegisto decía, la casualidad existe por doquier, pero nada escapa a la ley. ¿Sí? Entonces diríamos que entonces el alma se viste con un ropaje que es un conjunto de inercias biológicas, comportamentales, sociales, políticas y demás, que de alguna manera van a ser el combustible que va a usar para transmutarse, para aumentar su frecuencia vibracional, para aumentar su propia consciencia, si se puede llamar propia, y con ello aumentar la consciencia del conjunto. Y es esto para lo que hemos venido, amigos y amigas. No estamos aquí en un holiday camp. No hemos venido de camping y playa. Hemos venido a crecer, ¿sí?, a vibrar a más altas frecuencias, ¿sí? Y con todo ello, básicamente, hemos venido a disfrutar. Porque disfrutar es dar frutos. ¿Sí? Y el olivo no se cuestiona si el olivo de al lado está dando mejores olivas o peores o más gordas, ¿sí? Nada. Ni si es que no me da palmadetas en la espalda el agricultor, pues vaya mala leche, pues este año no voy a dar yo olivas. ¿Sí? O imaginaros una semilla, ¿sí?, debajo de tierra y en la oscuridad, la pobre, y que dijese, pues esto, pues yo no sé, ¿tendré yo fuerzas para romper la cascarilla? Y si la rompo, ¿seré capaz de atravesar la tierra? Y a ver si luego no va a haber sol cuando salga. ¿Y seré capaz de hacer un tallo yo? Sí, sí. ¿Creéis que si se cuestionasen esto las semillas, pues viviríamos en un desierto absoluto? ¿Sí? Entonces la vida viene a vivir. Y a la vida le da igual, le da lo mismo ser abrazo, orgasmo, dolor, pavor, rubor o tumor. A la vida le da lo mismo. A los que no nos da es a nosotros. Entonces creo que es importante que nos pongamos manos a la obra, ¿sí? Porque al fin y al cabo mis creencias están condicionando mi existencia. Y no nos damos cuenta de que seguimos un curso preestablecido, ¿sí? Y que entonces hay algo que se llama discurso, que es salirse del curso. Pero para eso uno ha de darse cuenta de cómo cursa. ¿Sí?
porque si no vamos a seguir repitiendo curso. ¿Sí? Y entonces, en este cuento, como decía aquel, no nos salen las cuentas. ¿Sí? Venga, preguntas. Es que yo ya he hablado bastante. Lo que os venga, lo que os apetezca aclarar, ¿sí? Bien sea muy técnico, bien sea lo que sea, me da igual. Adelante. Tengo mis dudas. Perdona un segundito que está por ahí y te doy paso. Bueno, solamente que a ver si puedes explicar un poquito cómo es el test. Ah, sí, no, quería hacer una experiencia práctica con él. Dime. No entiendo nunca lo del alma. No entiendes lo del alma. Bien, diríamos que, fíjate, en realidad la idea que tenemos de que venimos con un alma, ¿sí? En realidad no es cierto. ¿Sí? En realidad el alma se construye aquí igual que el yo. ¿Sí? Y es la suma de algo que se entiende como la suma de la consciencia y el espíritu universal, que se fusionan en mí, y de esa fusión nace una nueva expresión espiritual física. ¿Sí? Entonces su parte espiritual sería el alma y su parte material sería nuestro cuerpo. ¿Sí? No, quiero decir, Conceptos. ya te entiendo. Lo que no entiendo es que dónde está el alma. El alma en ti. La tradición hindú, por ejemplo, dice más pequeño que un grano de arroz, ¿sí? En lo más profundo del corazón está el alma. ¿Sí? Por otro lado, nosotros decimos el alma habita en el hueso. ¿Sí? Igual que el Cristo dijo, la sangre es la vida. ¿Sí? Entonces yo creo que no se trata de que tenga un lugar determinado, porque ya es. Todo yo soy ese lugar determinado. ¿Sí? De la expresión de mi alma, que es la suma de mi consciencia y mi espíritu. Energía vital. O sea, más bien hay que sentirla, más bien que... Sí, bueno, reconocerla, ¿no? Y con ello reconocerme. ¿Sí? Y fíjate que es reconocerme. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Alguien quiere acercarse para que... Sí, entonces empezarla. No, no ¿Cuál sé. es el fin de la kinesiología? ¿Guía vital, sanación? ¿Cómo la enfocáis? Es todo, Estas es todo, habilidades. diríamos, es un planteo dentro de lo que hoy en día se entiende como holismo. Fíjate, en realidad yo salgo muy barato. No, y no estoy hablando de coña, porque una consulta nuestra equivale a pasar por el osteópata, fisio, quiropráctico, ¿sí? Naturópata, homeópata, acupuntor, ¿sí? Psicólogo y asesor espiritual. Si das con un profesional adecuado. Pues yo estoy hablando de mí porque sé, no. Eso pasa con todo. No, pero no en todo se da ¿No? esto. No, por desgracia. No, claro. Sí, con todo. Visto como un todo, sí. Actuado como un todo, no. No, ya. Se nos llena la boca de holismo, ¿sí? Pero seguimos en esa perspectiva que yo he dicho al inicio. Creemos que porque te doy unas flores y te pongo una agujita aquí y te toco la orejita allá, estoy haciendo holismo. No, eso no es holismo. Holismo es coser e interrelacionar perfectamente cada aspecto en su lugar vibracional. Yo pongo un ejemplo. Imagínate un árbol. Cuando tú cortas un árbol, ves un conjunto de círculos concéntricos que es el tiempo de desarrollo del árbol, ¿verdad? Bien. Imaginemos, esto es simplemente para imaginar, pobre árbol, imaginemos otra putada que le podemos hacer y es que sin cortarlo le metamos un taladro hasta el núcleo, ¿sí? Entonces hemos ido barrenando todas esas capas, ¿verdad? Bien.
Entonces yo, como soy muy compasivo y luego me doy cuenta, digo, uy, lo que he dicho al árbol, voy a solucionar. Y entonces he reunido todo el serrín y ahora se lo meto. ¿Sí? No cabe. Sí, bueno, pongamos que cabe, ¿sí? Pero irá, ¿sí? Ya está desfiado. Entonces, lo que lógicamente sería restituir esto, sería haber ido clasificando mínimo el serrín de cada capa determinada para irlo metiendo al menos capa a capa. Esto, por ejemplo, es lo que entendemos como la vía espagírica de la alquimia, ¿sí? La alquimia lo que busca es esto, es lo que llamamos solve et coagula, ¿sí? Entonces, la visión es que yo cojo algo, lo depuro a la máxima, ¿sí? Primero lo descompongo, depuro cada una de las partes y una vez depuradas cada una de las partes las vuelvo a conjugar. Entonces imaginemos que yo, sacando el serrín y clasificándolo perfectamente, pudiese darle una nueva información a cada capa, ¿sí? Que restaure todo ese tiempo que representa ese círculo, ¿sí? Y el otro trozo también, y el otro también. Y entonces cuando lo meta, lo que estoy metiendo es como una especie de vacuna para todas y cada una de las capas que reciban toda esa información restaurada. ¿Más o menos vemos la idea? Entonces no es algo suelto, aquí cada paso va perfectamente entrelazado con el anterior y con el otro y con el otro. No hacemos nada porque nos sale de allá ni de cualquier manera, ¿sí? Quien me conoce sabe, yo me tiro pues igual 4 horas en una visita, ¿sí? De las cuales probablemente 2 nos las tiremos en camilla, ¿sí? Cosiendo y sumando y restando y multiplicando, ¿sí? Pero yo no estoy hablando de ponerme detrás de una mesa a decirte qué tienes que hacer, porque además yo no tengo ni idea de qué tienes que hacer, ¿sí? Bastante tengo que saber lo que tengo que hacer, ¿sí? ¿Ok? Claro. Bien. Que tú nos has dicho a veces, o sea, que tú nos diagnosticas, no restauras, al menos en un 80%, ¿verdad que sí? Sí, o sea, en realidad a mí no me gusta utilizar la palabra diagnóstico, es más bien como un chequeo dinámico en el que, poniéndonos en la idea de la electricidad que hablábamos antes, yo voy a ir viajando por los circuitos y si en un momento determinado pues hay que cambiar una bombilla, metafóricamente hablando, yo sobre la marcha cambio esa bombilla. Y sobre la marcha meto un fusible, y sobre la marcha hago un empalme, ¿sí? Sí, he dicho diagnosticar, Sí, no, ya te he entendido. que lo haces tú en tu... Efectivamente, ya sobre la marcha estamos haciendo eso y más del 80% del trabajo, que era lo que tú querías decir, queda hecho ya en camilla, ¿sí? Entonces luego vamos a decir que hay un 14, 15, 16... que es la información que lanzas a posteriori como, voy a decir, deberes para casa, prácticas para casa, que lo que van a estar es recordando en todo momento, a lo largo del día, lo que se ha hecho de ese 80% en camilla, ¿sí? Y si os fijáis, pues queda un 4, un 5 o un 6, que es esa parte que uno ha de hacer para sí mismo, que es lo que yo llamo el acecho, ¿sí? Cazarse. Cazarse en esas tendencias que lo llevan a embarrancar, que lo llevan a naufragar, ¿sí? Y eso solamente lo puede hacer uno por sí mismo, ¿sí? Entonces, casi el 94, 95, 96, en general, vamos a decir, lo hacemos juntos, ¿sí? Pero esa parte no la puede hacer nadie nada más que tú, ¿sí? Y hay que querer hacerlo además. Sí, bueno, hay que querer, en realidad en esta vida hay que querer todo, Todo, sí. porque una de las cosas, de los grandes errores es el famoso tengo,
¿sí? Es que tengo, y yo digo, tú no tienes nada. Ni siquiera 3 ovejas en una cabaña. Sí, te voy a decir yo. Y es más, no tenemos ni que vivir, ¿sí? Porque nos han hecho tan libres, ¿sí? Que yo puedo decidir quitarme la vida en cualquier momento. Entonces no tengo ni que vivir. Ahora, sí que deseo vivir, quiero vivir, puedo vivir. Eso es muy distinto, ¿ves? Y como todo esclavo que tiende a la rebelión, cuando nos decimos tengo, ya nos estamos asegurando no hacerlo. Sí, sí. Pero no nos damos cuenta porque pertenece a esa parte del iceberg que no vemos. Y entonces la mayoría de la gente me dice, hombre, pero eso que me estás diciendo pues será inconscientemente, ¿verdad? Y hombre, claro, pues que si no tendría que llamarte tonto a la cara. Es que todas las cosas, por ejemplo, todos los accidentes, todo eso, pasan por lo que no has visto. Efectivamente. Porque si tú lo ves y verdaderamente lo haces, es que eres tonto de verdad. O verdaderamente eres tan víctima que no te importa hacerte polvo con tal de que te lloren. Por la opinión del Titanic que has dicho, dice, ¿por qué no te da? Porque no ha visto. Claro, Lo ve, claro. Pero por eso el Cristo dijo como a ti mismo, ¿eh? Porque el Cristo fue el primer ecologista. Porque Él dijo a Dios, la naturaleza, el universo, como queráis llamarlo, el prójimo, como a ti mismo. ¿Sí? Y entonces no nos damos cuenta de que si yo voy a jugar un frontón, si yo tiro pelotas amarillas, no me pueden volver rojas ni loco. Y nosotros pretendemos eso, o sea, es el grado de estupidez máximo. Bueno, es que el humano. en eso abundamos. Bien. Entonces, de la misma manera que cuando yo voy a una montaña, la montaña no me dice hola, no me dice. Ahora, si yo le grito, ella me devuelve por 4, ¿sí? Constantemente yo estoy proyectando ecos. Y luego digo, ¿por qué me pasa esto a mí? Digo, coño, pues mira, a ver. ¿Sí? Gratuito no ha sido, ¿eh? Y ya decía el Viejo Testamento, quien siembra viento recoge tempestades. Pero es más fácil decir que la culpa es del otro. ¿Sí? Y así, oye, parece como que tú vas a pasar el paso de cebra y viene el coche y te mete una del 15 porque no has mirado, pero tú dices, es que yo estaba en el paso de cebra. La culpa la tiene él. Sí, imbécil, pero el que te ha roto las piernas es a ti. ¿Sí o no? La culpa nunca tiene entidad. Bueno, la culpa igual no, pero los efectos sí. Los efectos sí que tienen identidad. Bien, entonces me gustaría con alguien, alguien que esté fuerte, primero, va. ¿Quién le apetece? A ver. Tú, venga, pues vente para acá. Pues de física o mentalmente. De las dos. ¿De dónde eres tú? Yo de aquí, de Madrid. Madrid, vale. Eres catalán. No sé nada. Eres. Vivo en Vives en Cataluña. Yo también. Bien. Cuando os hablaba antes de la relación órgano-músculo, ¿sí? En este caso yo voy a usar ahora un músculo muy concreto, que es el deltoides medio. ¿Sí? Es un músculo que nos permite elevar el brazo en abducción. ¿Sí? Y este músculo en realidad sería directamente asociado con un órgano que es el pulmón. ¿Sí? Entonces cada músculo va a guardar relación con un órgano. Pero también podemos utilizar cualquier músculo como chequeador general. Entonces ahora simplemente vamos a ver la función mecánica. ¿Vale? Bien. Y entonces, ¿cómo te llamas, perdón? Aarón. Aarón. Yo voy a mantener el codo estirado, el brazo recto, ¿sí? Entonces yo voy a empujar así, hacia abajo, y tú me vas a hacer la contra, ¿vale? ¿Sí? Bien, entonces, atento, ¿eh? 1,
2, aguanta. Bien. No dobles el codo, no te hagas trampas ni me las hagas. Bien. De nuevo, vamos un poquito más fuerte. ¿Sí? Los catalanes estamos fuertes, ¿verdad? Venga. 1, 2, aguanta. Veis que estoy ejerciendo una fuerza que es evidente, ¿verdad? Bien. Y él aguanta. Lo cual quiere decir, perdón, deja caer un poquito para que descanse, que este músculo está cumpliendo con su función de manera voluntaria. ¿Hasta aquí estamos claros? Vale. Pero ahora fijaros una cosa. Ahora yo voy y simplemente le voy a poner el dedo en una zona. No lo estoy presionando, ¿verdad? No. Vale. Y entonces ahora te digo 1, 2, aguanta. ¿Qué pasa? Ánimo, se ha ido el catalán. Sí, Venga el catalán. ¿Qué le pasa? Sí, de Bilbao además. Pero Bilbao es mío. Bueno, a medias. No. Bilbao es mío. Bien, ya discutiremos. Sí. Bien, de nuevo, ahora yo he quitado el dedo donde lo tenía, ¿verdad, Aaron? Sí. ¿Sí? Y de nuevo hacemos 1, 2, aguanta. ¿No? Pero si vuelvo a colocar el dedo en el mismo sitio, ¿sí? Estira bien el codo, ¿sí? 1, 2, aguanta. ¿Sí? ¿Es evidente? No le he pagado, seguro. ¿Sí? Bien, entonces de la misma manera que podemos utilizar de forma aislada un músculo para relacionarlo directamente con un órgano, o puedo utilizarlo para chequear todo el sistema, que es como se hacía en el inicio de lo que se entiende como kinesiología, ¿sí? Aplicada, decía el señor Buen Corazón. Después viene este que fue mi primer maestro, que era el señor Banás, y entonces él crea otro concepto ya de cadenas musculares que llamó arm reflex, el reflejo de los brazos. ¿Sí? Y entonces no sé si vais a poderlo ver todos desde ahí. Échate un poquito más atrás, por favor, ¿no? Bien. Y entonces si yo tiro de él, tú mantente estable, ¿eh? Si yo tiro de sus dos brazos, esto habitualmente lo hacemos tumbados en camilla y estirando en este sentido, ¿ok? ¿Sí? Pero de la misma manera estamos trabajando, solamente que principalmente ahora con las cadenas superiores anteriores, ¿sí? Cadenas musculares. Y si os fijáis, yo tiro de sus brazos y los llevo al centro, y como veréis los brazos están equilibrados, ¿verdad? Bien. Si ahora por un instante yo vuelvo a tocar otra vez, simplemente tocar en la zona que he tocado antes, ¿sí? Vemos que se produce un fenómeno curioso. Sí, sí. ¿Sí? Que parte del brazo se le ha ido de vacaciones. ¿Sí? ¿Ok? No, el alma. Entonces, cuando pongo la mano ahí es como si le dijese tranquilo, que no pasa nada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Veis que os decía antes que es mágico, verdad? Me lo has vuelto a poner al sitio, ¿no? Todo. No te preocupes, que todo ha vuelto a su ser. Bien, más o menos veis lo que os decía antes con respecto de la magia, ¿sí? Entonces, curiosamente, bajo este mismo sistema, yo puedo valorar pues desde un trozo de pan, pasando por una sustancia determinada, una palabra, un símbolo, lo que sea. Y voy a poder evidenciar si eso le sienta bien o le resta energía vital. ¿Me he explicado? Sí. ¿Sí? Bien, gracias, Aaron. ¿Alguien quiere experimentarlo? Alguien que diga, pues yo no me lo creo, pues yo creo que lo tenía comprado. ¿Queréis a alguien experimentarlo? Bien, lo único que he hecho yo ha sido tocar en una zona que ya sabía que él no tiene bien.
cómo lo sabías? Porque la policía no es tonta, si es la policía es que alguien ha fumado. Vamos, cariño, ya en base a la suma de todo un montón de cosas, tú ya aprendes a ver en base a cómo camina una persona, cómo se sitúa y demás, dónde tiene sus puntos de carga, dónde tiene sus puntos de debilidad. ¿Sí? Y entonces en este caso yo lo he hecho, que lo único que he hecho ha sido tocar en la zona de la cervical cuarta. Porque de alguna manera yo sabía que había bacalao. Para hacer al perfil, al vizcaíno. Aprovechando, sabiendo que este es el punto que tengo de debilidad, ¿qué manifiesta? Bueno, ahí, fíjate, ahí yo ¿Con qué diría... se relaciona? ¿Puedo hablar? Lo hablo, ¿eh? Ahí nos encontramos con la relación C4-C3. La relación C4-C3 nos estaría hablando, por un lado, de autoagresión en base a las relaciones de autoridad. Porque la C3 tiene que ver con la amargura y el padre, o el arquetipo paterno. ¿Sí? El padre, mi padre, yo como real o potencial padre, todo macho como real o potencial padre, pero también la ley, los límites, la autoridad, las normas. ¿Sí? ¿Te dice? Sí, es como decir. O igual un sumiso, ¿no? Digo, un rebelde o igual un sumiso. ¿Quién sabe? Ah, claro, por eso llevo gafas, amiga. Ahora me da intriga, ¿lo podría experimentar? Y tan que sí, vente para acá. Miedo no. Bueno, intriga. Pero vamos de nuevo a hacer como hemos hecho con él para, primero, que valores que no haya aquí trampa ni trampa. Entonces, de nuevo cogemos el músculo deltoides, vuelvo a repetir, podríamos coger cualquier otro, pero este es como más fácil de ver y de comprar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo te llamas? Perdón? Julia. Julia. Muy bien, Julia. Pues entonces, con el codo estirado yo voy a empujar hacia abajo, hacia el suelo, y tú vas a empujar hacia arriba, ¿vale? Bien. Atenta cuando yo te digo, ¿eh? Vamos primero a hacer una pruebita. Bien, entonces, 1, 2, aguanta. Bien, vale. Ahora vamos a ver, tú eres también de aquí, de Cambrils. Bueno, soy argentina, pero vivo acá. Oh, bien, claro. Hay mucha fuerza, ¿no? Tanta vaca, ¿no? Tanta carne. Bien, el hierro y esas cosas. Va, atenta. 1, 2, aguanta. ¿Veis que aquí Julia, Argentina, le ha dado bien al potro? Bien, hoy una vez más, que lo veamos muy evidente. 1, 2, aguanta. ¿Sí? ¿Ok? Vale. Voy a irme a otro sitio y simplemente presiono mínimamente, ¿verdad? No es una presión lo que estoy ejerciendo, ¿verdad? Vale. Y entonces de nuevo digo 1, 2, aguanta. 1, 2, aguanta. ¿Sí? Estaba distinto, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Ahora podemos decir, no es que se había cansado de tanto. Por eso lo he hecho varias veces para que tengamos la disculpa. ¿Sí? Podría ser, ¿no? Pues verás que no. Porque ahora también lo hemos hecho más veces, pero ahora ya no te va a tocar en ningún lado y volvemos a hacer lo mismo. 1, 2, aguanta. ¿Es evidente? Sí. ¿Sí? ¿Claro? Clarísimo. Vale. No estás comparado, tampoco no lo conocíamos. No. Vale. Bien, y de nuevo, si yo ahora, Julia, tiro de sus brazos, ¿sí? Y los llevo al centro, ves que el tirón está siendo equilibrado, pretende al menos, ¿sí? Vale. Bien. Pues ahora simplemente yo voy a tocar en la misma zona, ¿sí? Es cierto, ¿verdad? Que tocamos en la misma zona. Bien. Y fijaros qué pasa.
¿Sí? Y no se te ha cortado el brazo. No. Simplemente una de tus cadenas musculares se ha defendido. Claro. ¿Sí? Pero se ha defendido en desequilibrio. Es como si cuando nos va a entrar un mosquito en el ojo, ¿sí? O algo, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos ras, ¿sí? Pero un ojo no se cierra más que el otro ni más rápido o más lento, sino que son simultáneos. Si pasase que uno va más rápido o más lento, diríamos, ahí hay un desequilibrio de la defensa, ¿verdad? Es esto lo que nos encontramos. Porque hay una memoria traumática que está desequilibrando el sistema. Y entonces la respuesta defensiva es desequilibrada. Y este desequilibrio, ¿qué lo produce usted cuando pone el dedo aquí en la zona que está dañada? Efectivamente. El desequilibrio del brazo. El desequilibrio que ella tiene ahí. Es como si yo te toco aquí y aquí no te pasa nada y tú no te quejas. Pero si yo te tocase en una zona que tú tienes un hematoma porque te has dado un golpetazo, al tocarte ahí tú dirías, hey, que me haces daño. ¿Sí? Lo mismo está pasando aquí. ¿Sí? Solamente que no somos conscientes y eso es lo interesante. Pero yo digo, gracias. Que todos estamos desequilibrados. Bueno, todos estamos vivos y la vida es una modulación constante. El problema viene precisamente cuando yo pierdo esa capacidad de homeostasis, que es la capacidad de autorregulación. Vale. ¿Sí? ¿Cómo se adquiere esta regulación o esta capacidad? Esa la tenemos, caballero, la tenemos. El problema es cuando la perdemos. Claro, ya está. O sea, normalmente cuando a ti te hacen una prueba de la presión arterial, por ejemplo, lo que están es valorando tu capacidad homeostática o la capacidad homeostática de la acción de tu corazón sobre el sistema vascular. De la misma manera, cuando te pones el termómetro, lo que estás valorando es tu capacidad homeostática de autoequilibración térmica. Si eres capaz de mantenerte dentro de unas constantes o no. Entonces, en todo, nosotros trabajamos, por ejemplo, con esta perspectiva que sería lo que llamaríamos homeostasis neurodinámica o neuropostural. ¿Sí? Entonces, cuando tú vas, imagínate que llegas a tu casa y tú no sabes que tu señora acaba de apagar el fuego y charlando con ella te apoyas. Tú no dices, uy, me estoy quemando, voy a retirar la mano, ¿verdad? Porque para cuando haces eso ya sacas un bistec. Entonces hay un algo que es previo a la consciencia, ¿sí?, que actúa antes de que tú siquiera lo pienses. ¿Sí? Esto es lo que llamamos el reflejo miotático defensivo. ¿Sí? Y es principalmente, desde un punto de vista biomecánico, neurológico, el principal elemento que podemos justificar todo esto desde el punto de vista de la fisiología. Pero detrás de todo esto, yo diría, quien verdaderamente responde es el alma. Es la totalidad, es la vida. ¿Sí? Sé que suena raro, fuerte. Sí. Y a veces puede actuar esta defensa sin que tú te des cuenta. ¿Se puede anular quién? Actuar. Sí. Está actuando constantemente sin que tú te... Y gracias a Dios. Sí, si no... La pierna y cada día me llevo la pierna, no encuentro la defensa para que la pierna me quede la... Porque probablemente tú sigues ejerciendo la misma forma, ¿sí?, que hace que esa pierna siga sufriendo las mismas consecuencias. Otra cosa es que tú no seas consciente, porque tú la repercusión la estás viendo aquí, pero probablemente no estés viendo lo que está pasando aquí ni lo que está pasando aquí. ¿Sí? Entonces, lo que es innegable es que siempre que pasa igual, siempre pasa lo mismo. Está bien, es evidente.
Entonces algo está pasando, ¿sí?, que sigue pasando igual por lo que sigue pasando lo mismo. De momento no sabemos qué es, ¿sí? Y lo más sencillo es recurrir a la artrosis. Es que usted tiene una artrosis. Vale, acaba de descubrir la pólvora mojada. ¿Sí? Claro, pero ¿por qué se produce una artrosis? Pues porque hay una hiperpresión desequilibrada sobre los cartílagos en base a un mecanismo compensatorio postural alterado. De la misma manera que si la cimentación de un terreno se corre, las vigas sufrirán las consecuencias y aparecerán grietas y aparecerán presiones en determinadas vigas maestras. Y mientras las vigas maestras aguanten, pues ahí estaremos. Entonces cuando va... Pero mientras tendremos que convivir... Pues tapando grietas. Sí, pero como no nos ocupemos de colocar la cimentación, tarde o temprano la casa se nos viene abajo. Entonces tú sigues poniendo cuadros, y tapando grietas y pintando. Que tarde o temprano te la encontrarás. ¿Sí? Y curiosamente, fijaros, yo suelo decir a mis alumnos el primer día, porque me gusta dejarlo muy claro, ¿sí? Hay un viejo refrán que dice: mujer enferma, mujer eterna. Y yo ahora rápidamente rectifico y digo, y el hombre también, ¿eh? El hombre también, ¿sí? ¿Qué quiere decir este refrán? Que quien expresa, ¿sí?, quien siente y manifiesta, por lo menos se puede ir ocupando, ¿sí? Pero por el contrario, una cosa que no es un refrán, sino que es un dicho que probablemente todos hemos dicho alguna vez o hemos oído decir, y es esa famosa frase de: uy, pues si nunca había tomado nada, si nunca había estado enfermo. Esta frase, ¿cuándo la decimos? Pues delante de una cama de hospital en una situación traumática o delante de una caja de pino directamente. Lo cual quiere decir que el no manifestar no quiere decir que no está pasando nada. ¿Me he explicado? Bien, entonces no esperemos a llevar la cabeza debajo del brazo. Es a lo que nos han acostumbrado, ¿sí? Entonces, hay algo que para empezar debiéramos de usar más, que se llama medicina preventiva, ¿sí? Pero por desgracia, yo lo que recibo principalmente es los que vienen rebotados ya de todos los sitios, de la medicina normal, de la otra y de la otra, ¿sí? O sea que por suerte, voy a decir en este caso, pues tengo experiencia con muchas cosas muy jodidas, ¿sí? Y entonces, por suerte, puedo decir, he leído mucho, tengo mucha información teórica, pero me avala una cosa, y es la experiencia. Yo salí de un proceso terrible con 18 años. ¿Sí? Estaba metido en el mundo del sexo, la droga y el rock and roll hasta las trancas. Y venía de un matrimonio totalmente conflictivo, desestructurado, hijo único, hijo tonto. Por eso lo supo todo. Eso me llevó a un psiquiatra y tuve la suerte de que me recomendó practicar yoga en lugar de darme pastillas, ¿sí? Porque si no, no sé dónde estaría yo, ¿sí? Entonces, yo he transitado el infierno, entonces mi experiencia, ¿sí?, esta no me la quita nadie, ¿sí? Ahora, a todo eso le he sumado toda la información que he podido y más, porque no me he parado de estudiar ni paro, ¿sí? Y es para agradecer tu sabiduría. Gracias, sí, yo la muestra. Bien, ¿qué querías decir? No diabetes. ¡Wow! Interesante, ¿eh? Sí, sí. Pues mira, hay un algo que forma parte de mi bagaje personal. Ayer precisamente se lo contaba a una persona que está aquí, y es que cuando hablamos, igual que con el colesterol y algunas otras cosas, se habla
del colesterol metabólico, de la diabetes metabólica o la hiperglucemia metabólica, quiere decir que no tenemos ni puñetera de dónde viene. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Pero resulta que en este caso podríamos decir que es autoprovocado, como el 99% de las cosas. Somático, ¿quieres decir? Psicosomático. Algo te la ha provocado. ¿Sí? Porque fijaros una cosa, en la sociedad en la que estamos, el que más y el que menos vive en un estrés de la caraja. ¿Sí? Y ese estrés, aunque no nos damos cuenta, nos lleva a una hiperventilación constante en la que el acto respiratorio no cumple con su funcionalidad real y en la mayoría de los casos estamos acumulando constantemente dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, como hay un acumulado, por más que yo quiero meter más oxígeno, siempre hay un remanente. Vale. Eso que tienes ahí detrás es una planta. ¿Está viva esa? Sí. Sí, es una planta viva. Bueno, pues esa planta ahora mismo está tomando oxígeno del ambiente. Perdón, dióxido de carbono del ambiente. Y os está regando de oxígeno. ¿Sí? A través del mecanismo de la fotosíntesis. Está haciendo una metabolización, ¿sí? Pero ¿con qué se está quedando la planta? Se está quedando con hidratos de carbono, que es lo que la constituye. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, nosotros, cuando estamos en situaciones de emergencia, por suerte, tenemos memorias arcaicas, ¿sí? Porque yo también soy mineral, y yo también soy vegetal, y yo también soy animal. Entonces determinadas memorias de urgencia se activan y yo tomo metabolismo planta. Y entonces empiezo a transmutar mi dióxido de carbono en oxígeno por la vía de la fotosíntesis. ¿Sí? Pero claro, la resultante es hidrato de carbono. Entonces una de las cosas que podría hacer el diabético para empezar es ocuparse de respirar bien. Para empezar. ¿Sí? Por otro lado, muy recomendable ir a zonas donde el agua rompa. ¿Sí? La playa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay mucho mayor índice de iones negativos. Está hipercomprobado que el exceso de iones positivos limita la asimilación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Por el contrario, los iones negativos facilitan la absorción de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono. Entonces, es otra cosa que podemos hacer. Y luego hay otra cosa también muy interesante, que esto ya es el remedio de la abuela. ¿Sí? ¿Sabéis esto que son los altramuces? Ah, sí. Ah, sí. Pues un par de altramuces, ¿sí? Secos, ¿sí? Cada mañana, a modo de 2 pildoritas que me meto en ayunas, ¿sí? Va a facilitar la bajada de glucosa en sangre. ¿Sí? O sea que ya os he dicho 3 cosas. Y por cierto, normalmente, sin ánimo de ofender a nadie, vamos a hablar de personas un poquito agarradas. Igual que el asmático, que principalmente es agarrado. No suelta ni para Dios. ¿Sí? ¿Okay? ¿Quién dos? Los diabéticos también son agarrados. Sí, pero son, a ver, no me malinterpretes, ¿eh? No, porque no, fijaros, hay, hablando de enneagrama, ¿sí? Es otra de las cosas que trabajamos mucho y constantemente. Hay un eneatipo. Las discusiones en casa. Digo, el eneatipo 5
que tiene que ver con el hígado, se le denomina la tacañería, la avaricia, el desapego patológico, el aislamiento. ¿Sí? Entonces cuando tú le dices esto a alguien, te dice, pues yo no tengo nada que ver con eso, yo soy súper generoso, yo lo doy todo, yo digo, espera, que se me ha olvidado decirte una palabra clave, y es hiperdócil. ¿Sí? El eneatipo 5 es hiperdócil, lo cual quiere decir que toda la vida se ha estado ocupando más de las necesidades de los demás que de las propias. Con lo cual ha llegado un momento en el que se le han hinchado los que te dije y dicen, se acabó. De ahora en adelante lo que tengo para mí. Y pues hablando mal y pronto no sueltan ni la mierda. ¿Sí? Aunque esté hasta aquí. ¿Sí? Pero no lo hace conscientemente, lógicamente, ¿sí? Sino que es un mecanismo de supervivencia. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Te he respondido más o menos? ¿Qué resto? Esta chica que yo ¿Se perdone? Dígamelo. Ahora has hecho, bueno, antes has hecho un test, pero estructural, ¿no? El test muscular, ¿no? Sí. A nivel de nutrición, alimentos, alergias, intolerancias, no sé, inflamaciones, cualquier tipo de efecto que tuviera la alimentación, ¿se podrían hacer, se podría ver? Exactamente igual es lo que he dicho antes, o sea, a través del mismo sistema, tanto una sustancia como un símbolo, como una palabra, como cualquier cosa, se puede evidenciar si ese algo te resta energía o te desequilibra o te desarmoniza. Por ejemplo, poner un paquete de tabaco ahí delante. Sí, mira, vente, por favor. Yo vengo ya preparado. No, es más que nada para esto, yo lo llevo solamente por eso. No lo usas, vaya. No. Yo aviso que ese ejercicio lo había hecho antes, hace años, con otro. Bueno, pues a ver, alguien que no lo haya hecho. ¿Quieres venir, por favor? ¿Usted, el de las barbas? Sí. Bueno, y que funciona, ¿eh? O sea, no joder, yo probé antes. ¿Tú fumas? No vas a tener que fumar, tranquilo. Bueno, pero que no, tranquilo que no vas a tener que fumar. No vas a fumar ahora. Entonces, fijaros, vamos a hacer el mismo juego que... ¿Cómo te llamas? Remy. ¿De dónde eres? De Francia. Gabachos, estáis potentes también los gabachos, ¿no? Sí, muy potentes. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, ¿sí? Todo bien estirado, yo voy a empujarte así, tú me vas a hacer la copa, ¿vale? Bien, atento, 1, 2, aguanta. Venga, un poquito más fuerte, que no se... la marmita, ¿sí? Fuerte, ¿eh? 1, 2, aguanta. Ahí mejor, un poquito más, va. Sí, no, que no se rompe nada, simplemente se ha colocado. De nuevo, 1, 2, aguanta. ¿Sí? ¿Es evidente? Sí. Vale. Pues fijaros ahora qué mágico, ¿eh? No, tranquilo. Que simplemente vamos a ver como el lapicero de un carpintero. ¿Sí? Y de nuevo hacemos lo mismo, ¿eh? Atento, 1, 2, aguanta. Venga, fuerte. 1, 2, aguanta. ¿Sí? Es diferente. Curiosamente, ¿verdad? Mira, ahora lo quitamos. ¿Sí? Y de nuevo hacemos. Atento, 1, 2, aguanta. ¿Sí? ¿Es evidente? Creo que sí. ¿Crees que sí lo repetimos ahora? Vamos a repetir. Simplemente el lapicero del carpintero en la oreja y... Claro, no, es que no lo puedes interpretar, porque yo te podría haber puesto ahí cualquier cosa y tú no te habrías enterado de qué es, ¿sí? Pero en cambio, 1, 2, aguanta, pues nos encontramos con esto, ¿sí? Y si lo quito... De nuevo, 1, 2, aguanta. ¿Sí, amigo?
Pues simplemente que el tabaco, voy a romper todavía mucho más el esquema, a ver si es el caso, porque no siempre pasa. A ver qué ¿Sí? Fijaros, ahora vamos a poner el pitillo en la otra oreja. ¿Sí? Es el mismo pitillo, no es la misma oreja, pero las dos son de él. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Y entonces volvemos a hacer lo mismo. Atento, 1, 2, aguanta. Y como sospechaba, aguanta, ¿verdad? ¿A que lo notas claro? ¿Sí? Increíble, ¿eh? ¿No? Sí. Claro, porque si de nuevo yo lo vuelvo a poner donde antes y es el mismo pitillo, simplemente diferente oreja de la misma persona, resulta que hacemos 1, 2, aguanta y no hay fuerza. Esto quiere decir que va a sonar a aberración, pero yo he de decirlo. A él le hace más daño pensar que el tabaco le hace daño que fumarlo. ¿Y por qué tu oreja se quiere buscarlo? Porque esta es la parte consciente, esta es la parte consciente, mental, racional, y esta es la parte instintivo celular. Y en la parte instintivo celular no le hace el efecto que le hace a nivel creencial, consciente, diario. Eso no quiere decir que fumes, pero... ¿Ok? Muchas gracias, caballero. Por el brazo se recupera el brazo. Taca, taca. Bien, entonces más o menos la pregunta que podríamos utilizar, fijaros, yo recuerdo cuando volví el primer fin de semana de mi primera formación, yo claro, casi no había entendido nada, la verdad. Sí, me parecía todo tan mágico, tan extraño, que lo primero que hice en cuanto llegué a mi casa de Madrid, estaba viviendo todavía en el País Vasco, cogí a mi ex mujer y estaban dos amigos, un matrimonio en casa, y en casa no tenía ni camilla ni nada, entonces los eché al suelo y cogí un trozo de pan, un trozo de lechuga, un paquete de tabaco, una botella de whisky, las anticonceptivas de la otra y una naranja, no se me olvidará. Y los fui poniendo en taca, y curiosamente pasaban cosas. Bueno, pues esto, aquí va a estar pasando algo, ¿sí? Y bueno, pues en la mayoría de las cosas había una cierta lógica, menos en mi amiga, que resulta que le daba desequilibrio la naranja. Todo lo demás, bueno, sí, el whisky, el tabaco, no sé qué, ¿no? Pero todo lo demás no, pero la naranja especialmente. Y llegamos a la conclusión de que resulta que no era la naranja como fruto, sino el color. Y es que ella tenía problemas sexuales, incluidos del aparato reproductor, que es el color del segundo centro o segundo chakra. Sí, pero eso fue después, cuando sacamos las cuentas. Aquel día yo no me enteraba de nada. ¿Sí? Simplemente me parecía muy curioso lo que estaba evidenciando que pasaba. ¿Sí? Y chimpún, pues más o menos. ¿Tenéis alguna cosa más?